muchos ya, yo creo que ya a estas alturas ya sabemos lo que hemos estado hablando, dónde hemos estado mapeando, ¿no? Sí, ya hemos estado viendo lo que promueve, lo que motiva, lo que empuja la necesidad nuestra de tener a un Salvador, ¿no? El carácter de Dios, nuestra situación como rebeldes. Pregunta rápida, ¿en qué se basa nuestra rebeldía? En querer ser igual a Dios, exactamente. Muy bien, Ale. Puntos para Ale. Y ahorita ya entramos a lo que es el Evangelio. Ya estuvimos hablando un poquito acerca de la preexistencia de Cristo y esto se enfoca, y ahorita voy a retomar de una manera un poquito más general, más específica y general a la vez, sobre la persona y obra de Jesucristo, que esto que viene siendo lo que es el Evangelio. La persona, quién es Él, ¿sí? Y sus atributos, ¿sí? Y la obra de lo que hizo, ¿sí? Cuál fue su obra y cuáles fueron los efectos y los resultados de su obra, que eso va a ser lo último que vamos a ver. Entonces, avanzamos, hermanos, la vez pasada hablamos de la preexistencia de Cristo. En resumidas palabras, Cristo es eterno, Cristo siempre ha existido, Él ha sido antes de la creación y vimos muchos pasajes que se refieren a la, a la preexistencia del Señor. Vamos a darle a la dos más, hermano, por favor, el que sigue. Ok, ahora vamos a ver en este sentido sobre la persona de Jesucristo. Recuerden que estamos hablando del Evangelio y lo voy a repetir muchas veces. El Evangelio es la persona y la obra de Jesucristo. Y ahorita vamos a ver lo que es la persona de Jesucristo y vamos a ver sus dos naturalezas. Para los que anotan, para los que no les gusta anotar, que tienen buena memoria, vamos a ver sus dos naturalezas de la persona de Jesucristo. Y vamos a utilizar la Biblia, hermanos. Hay muchos textos aquí que voy a pedirles que me ayuden a buscar rápidamente, todos los que tengamos Biblia. Y ahí vamos a estar trabajando en estos textos que vamos a ver. Eh, si alguien ya puede estar buscando los primeros, les agradezco. De la mitad hacia adelante, los que tengan ahí. Antes de empezar a leer, quiero explicar estas dos naturalezas o la naturaleza de la persona de Jesucristo. Cuando hablamos acerca de la persona de Jesucristo, como decíamos hace 2 domingos atrás, lo que nos hace ser personas o lo que hace ser persona al Señor es la habilidad del juicio, de razonamiento, del espíritu, de que el ser humano sí tiene una capacidad muy distinta a la de la naturaleza creada en sí, ¿sí? Y lo habíamos explicado en Génesis cuando el Señor crea el universo, crea las galaxias, crea el planeta, crea la tierra, las expansiones y crea al hombre, ¿sí? Y luego después crea a la mujer y todo ser viviente antes de ellos. ¿Y qué le dice el Señor a Adán? ¿Recuerdan? Yo te puse como corona de la creación, así que tú vas a, ¿qué? ¿No se acuerdan? Tú vas a mandar sobre la creación. Ponle nombre a, ¿qué? A todas las especies, ¿recuerdan? Génesis, enseñorearse, exactamente. Génesis capítulo 2. El ser humano era la creación más importante que Dios había hecho aparte de los seres vivos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos acerca de la humanidad o cuando hablamos acerca de lo que nos hace ser personas, en una diferencia contrastante a un ser creado, por ejemplo, los perros, los animales, son seres creados. Como nos enseñaron en la primaria, las flores y las plantas son seres vivos. ¿Recuerdan? Y hasta hay cancioncitas, ¿no? Que se mecen, que se mecen. ¿Cómo iban esas cancioncitas del kinder? Porque son seres vivos, ¿no? Y algunas personas dicen que sienten cuando les arrancan las flores y todo. Bueno, no sé. Pero el punto es que hay una gran diferencia entre el ser humano, porque el ser humano son personas y lo demás son creación. ¿Sí? No son como nosotros. Nosotros tenemos una inteligencia muy superior, tenemos una capacidad de razonamiento muy distinta. Los animales viven por instintos, los seres humanos no. Nosotros planeamos y tenemos una facultad para pensar, para reflexionar. ¿Sí? Nunca han visto a un perro reflexionando sobre la vida, ¿no? Los perros siempre andan por eh, su manera de ser, ¿no? Sus arrebatos animales. Entonces, cuando hablamos acerca de la persona de Jesucristo,
vamos a dividirlo, o la misma palabra de Dios lo divide, nos deja ver que la naturaleza de Jesucristo está, por así decirlo, relacionada por dos naturalezas. Es la naturaleza humana, y esto es interesante porque en el primer siglo del cristianismo se desarrolló una herejía en la cual era el gnosticismo, y de ahí vienen los gnósticos, para los que han estudiado un poquito eso, que en cierta manera contrarrestaron la filosofía gnóstica, el apóstol Pedro en sus cartas, Judas, la carta de Judas habla también mucho para contrarrestar eso. Pablo también, primera, segunda y tercera de Juan también, él está hablando en contra del gnosticismo. Por eso es que Juan dice que aquel persona que niega que Jesús vino en forma corpórea, ¿qué dice? Ese no es de Dios, es el anticristo, ¿no? Hay muchos anticristos. ¿Por qué? Porque el gnosticismo creía que, en resumidas cuentas, que Jesús no fue físicamente, no resucitó físicamente, que resucitó como un fantasma. Y que las personas que vieron a Jesús, recuerdan cuando él resucitó, que se apareció a los discípulos y a 140 personas más o menos, antes de que él subiera al cielo, muchos empezaron a decir que Jesús resucitó como un fantasma. Y la realidad no, es que Jesús resucitó corpóreamente, literalmente. ¿Qué le dice a Tomás? Tócame. ¿Qué le dice a las Marías? Todavía no me abracen, todavía no me toquen porque todavía no he subido a la gloria, ¿no? Entonces, para contrarrestar esto, bueno, en este caso el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Juan, el apóstol Judas, escribieron en contra del gnosticismo. Cristo Jesús, hermanos, fue un hombre literal, con todas las de la ley. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la narrativa de Mateo capítulo 1 y comenzamos a ver el nacimiento virginal del Señor Jesús, podemos entender que Jesús nació como todo ser humano. ¿Sí? No fue entregado desde un ángel en una luz impresionante y bajó un niño llorando, no, no, no. Él nació literalmente, virginalmente, de una mujer. Fue concebido de una mujer. Ahora, no hay explicación de este lado de la gloria para explicar eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es que se fusionó los cromosomas de el ADN? No, no. Y no podemos andar rascando algo que no hay, ¿no? Hay más preguntas que respuestas, pero lo que sí sabemos es que el Señor nació literalmente, ¿sí? Como un bebé recién nacido, creció, se fortaleció, ¿sí? Creció entre las personas, ¿sí? De hecho, hay mucha probabilidad histórica extrabíblica de que Jesús estuvo relacionado en algunas construcciones, porque nosotros leemos el Nuevo Testamento que José, su papá o su padrastro, era carpintero, ¿no? Y creemos que literalmente era carpintero, que hacía muebles de madera, pero realmente ese carpintero significa en esos tiempos a un constructor, a un albañil, una persona que construía cosas, no solamente madera, sino albañil. Y muchas de las veces en ese tiempo había un hombre muy poderoso en el Imperio Romano que se llamaba Herodes el Grande. Y este hombre era un constructor, era un ingeniero impresionante. Él hizo muchas actividades arquitectónicas en el mundo antiguo, ¿sí? Impresionantes, que para su tiempo eran muy avanzadas, y mucha gente que era de Belén, de Jerusalén, de Galilea, trabajó en esas obras. Y muchos creen que probablemente el Señor Jesús también estuvo allí como trabajador. Así que el Señor Jesús, hermanos, es un hombre, literalmente hombre, nació como hombre, murió como hombre, ¿sí? Pero a la vez también, a la misma vez, la otra naturaleza del Señor Jesús es divina. Así que tenemos por un lado que Jesucristo es 100% un hombre, ¿sí? De carne y hueso, lo que los registros bíblicos nos dejan ver. Y por otro lado, también vemos que los registros del Nuevo Testamento nos dejan ver que Jesucristo también es 100% divino, 100% Dios, ¿sí? Ahora, vamos a ir ahí a los pasajes. ¿Alguien me ayuda? 4:6, 4:15, 4:2. ¿Alguien tiene Juan? 4:6. Que eso es lo que mirábamos el domingo pasado, ¿recuerdan? En la predicación de Agua Viva. Rápidamente, ¿qué vemos allí?
¿El Señor qué? Está cansado. ¿Quién se cansa? Todos los seres vivos se cansan. Todos los seres humanos se cansan. ¿Y qué le dice? Tengo sed, dame de beber. Sí, vemos ahí la naturaleza humana, que es lo que decíamos el domingo pasado. Hebreos 4:15, este versículo es muy bueno. ¿Alguien lo tiene? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Muy bien, gracias. Noten cómo Hebreos nos deja muy claro acerca de la naturaleza, sí, y lo cual el Señor Jesús en su naturaleza humana estuvo involucrado. ¿Qué dice? Que nosotros no tenemos un sumo sacerdote, porque ese es el trabajo de Jesucristo hoy día. Él está como sumo sacerdote. ¿Qué hacían los sumos sacerdotes? Interceder, exactamente. En el Antiguo Testamento vemos que el oficio de los sacerdotes, sumos sacerdotes, ellos entraban ¿cuántas veces al lugar santísimo? Una vez al año, para interceder por el pueblo. Ahora, esa misma oficio, ese mismo trabajo del sumo sacerdote, y la palabra sumo es importante porque había sacerdotes, pero el sumo sacerdote era la figura más importante, el líder, el grande. Y Cristo Jesús ahora está como sumo, el verdadero sacerdote, intercediendo por ti, por mí, por los que somos de Él, ¿sí? Por eso nuestra salvación es por siempre, hermano, porque Él intercede por siempre, ¿sí? Él no se cansa de interceder. Por eso nuestra salvación es eterna, para siempre. Entonces, lo que dice Hebreos aquí, lo que podemos analizar, ¿qué dice ahí? Que Él se qué, se compadece por nosotros, ¿por qué? ¿Qué dice Hebreos? ¿Por qué? Pero ese es el punto, ¿sí? Y esto es lo interesante. Recuerden, estamos hablando de la naturaleza humana del Señor. Lo que este versículo 15, capítulo 4 de Hebreos, nos deja ver muy claro, y tomen muy en cuenta porque ahorita al final voy a hacer una pregunta, y todo esto está construido con esto que estamos viendo. Pongan mucha atención. El versículo 15 nos deja muy claro que el Señor Jesús pasó por las mismas cosas humanas como tú y como yo, pero con la gran diferencia de que él no pecó, ¿sí? Él pasó por la tentación de cualquier cosa, Satanás lo tentó, lo sabemos. Él pasó por las mismas circunstancias como cualquier ser humano, necesidades físicas, ¿sí? Porque era un ser humano, ¿sí? Vamos allá a Mateo capítulo 4, versículo 2. Hebreos 4:15 es importante, subráyalo más que los demás. Mateo 4:2, ¿alguien lo tiene? Ahí está. Mateo 26, tuvo hambre. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y veremos. También, hermanos, el hecho de que la persona de Jesucristo, hablando no solamente como humano, pero también como divino, ¿saben que Dios también se entristece? El hecho de que nosotros podamos sentir sentimientos, valga la redundancia, tener sentimientos, emociones, es porque nosotros tenemos la figura que Dios puso en nosotros. ¿Qué dijo en Génesis? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. O sea que los sentimientos que Dios puede tener también los tenemos nosotros, pero con la infinita diferencia de que sus emociones son perfectas y justas. Y nosotros no. Sí, nosotros tenemos emociones que no deberíamos tener en momentos específicos. En vez de alegrarnos a veces por algo que amerita justamente alegría, nos enojamos, como la envidia, por ejemplo. La palabra de Dios dice que debemos de gozarnos con los que se gozan, y muchas de las veces cuando vemos que a alguien le empieza a ir bien, en vez de gozarnos con ellos, nos da celo, nos da envidia. Nosotros somos pecadores, hermanos, pecadores. Juan 1:14, bueno, regresando rápidamente, Jesús tuvo tristeza, sentimientos, como cualquier persona. Juan 1:14, de verdad, gloria a Dios. Este pasaje lo vimos en nuestro primer sermón, hermanos, recuerdan de la serie de Juan, y explicábamos en el versículo 14 algo impresionante. Esto es trascendental en una manera infinita, impresionante.
Él estaba hablando de que el Logos, en este sentido, Cristo Jesús, la palabra de Dios, la palabra literalmente, la información que produce milagros y poder, se hizo carne, ¿sí? O sea, lo que era preexistente, lo que estuvo antes de la eternidad o la eternidad pasada, ¿sí? Él ya existía, el poder de Cristo existía junto con la Trinidad, y en algún momento que Él destinó, ¿sí? Vino y se hizo hombre, se encarnó. Por eso es que el versículo 14 dice, Juan lo manifiesta muy bien escribiendo eso. Y vimos su gloria, ¿sí? El verbo se hizo carne. Lo que no tenía carne, cuerpo, se hizo corpóreo, ¿sí? Literal, ¿sí? Por eso es que Jesucristo es 100% humano. Y Juan capítulo 19, versículo 34, hermano, ¿alguien lo tiene? Ok. ¿Recuerdan ese evento? Gracias. Al final, ya cuando el Señor ya murió, hay un temblor, ¿sí? Y les piden que les corten, que les quiebren las rodillas a los que todavía no estaban muertos para que no escaparan, pero el Señor ya estaba muerto. Entonces, chécalo, no vaya a ser. Y llega un soldado con una estaca, con un pico, y clava en su costado literal y sale sangre y agua. El Señor ya no tenía más que sangrar, hermanos. Literalmente, clínicamente esto es real. Cuando el ser humano ha drenado casi la mayor parte de su sangre, ya la misma agua empieza a salir por las venas. Entonces, cuando vemos esa narrativa, cuando le meten la estaca al Señor, él ya no tenía sangre que derramar, literal. Su cuerpo había dado todo hasta el final. ¿Ven un momento? Ok, seguimos. Ok, entonces, Cristo Jesús, hermanos, es 100% humano y esta es una de las cosas tan grandiosas, tan impresionantes y que de alguna manera no podemos entender totalmente cómo es posible que nuestro Cristo, nuestro Dios, haya existido siempre y en algún momento Él tomó la decisión, obviamente en mutuo acuerdo con el Espíritu Santo y Padre, Dios, para encarnarse. De hecho, Filipenses 2, que ahorita lo vamos a ver también, en ambos sentidos, dice Pablo en Filipenses 2 que él se despojó de su gloria tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres. O sea, esto tiene implicaciones bastante impresionantes. Hay muchas preguntas que tenemos que hacer y ahorita las voy a hacer y vayan rumiando por esto. La gran pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que hacerse un hombre? Y no hablo de sexo, no estoy hablando de una mujer o un hombre, no, estoy hablando de humanidad. ¿Por qué el Logos tuvo que encarnarse? ¿Por qué? Anótenlo allí y ahorita vamos a ir a esa pregunta, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos deja muy claro que Jesucristo es un ser humano y vino como ser humano literal con las mismas necesidades literales que todo ser humano tiene, pero con la gran diferencia infinita de que Él es perfecto, siempre fue perfecto, Él nunca, ¿sí? Pasó por el pecado, pasó por la tentación, sí, pero nunca pasó por el pecado. ¿Sí? Todos pasamos por tentaciones, hermanos, pero nosotros cedemos a la tentación. Y cuando cedemos a la tentación, nace el pecado. Pero el Señor jamás cedió a la tentación. ¿Cómo se defendió Él, hermanos? Con la palabra. Entre paréntesis, Dios obra no por piernas, no por manos. ¿Saben cómo trabaja el Señor, hermano? Con su palabra. Por eso la predicación expuesta es vital para una iglesia. Cuando el Señor, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, hermanos, es Dios hablando y Dios obrando en tu corazón. Entonces, Cristo Jesús, hermanos, la persona de Cristo Jesús, por un lado, vemos que Él es literalmente un ser humano. Vamos ahí a nuestra segunda parte de la persona de Jesucristo. Él es 100% divino a la vez. Que me da la calor. 100% Dios, 100% divino. Vamos a ir a los pasajes. Vamos a ir ahí. Tito capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo lo especifica literalmente así. ¿Quién lo tiene, hermanos, por favor?
Tenemos la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Noten cómo, gracias hermano, noten cómo Pablo lo dice, aguardando nuestra esperanza de la salvación de nuestro ¿qué? Del regreso de nuestro Dios, ¿qué? Cristo Jesús. Ahora, entre paréntesis, hermanos, muchas de las veces, a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que cuando pensamos y oramos, comúnmente oramos al Padre y a veces ignoramos mucho al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Les ha pasado eso? Que cuando ustedes están orando, Padre, Padre, y siempre es Padre, ¿no? O sea, no hay ningún problema en que tú ores al Padre, pero ellos son Dios, ¿no? Ellos, estas tres personalidades que nos deja ver el Nuevo Testamento son el mismo Dios, manifestado en tres personas. Y esta parte de nuestro Dios Cristo Jesús, les pregunto, no me contesten, pero ¿cuántas veces han escuchado más de nuestro Dios Padre que de nuestro Dios Cristo? O de nuestro Dios Jesucristo. Yo diría que la primera se escucha más, ¿no? Bueno, la realidad es que no debe ser así, debe haber también esa apertura libre eh, de abrazar ese conocimiento, esa realidad de que nuestro Dios también es Cristo. Cristo Jesús es nuestro Dios. ¿Sí? Y como el apóstol Pablo lo dice aquí, aguardando la esperanza, aguardando la venida de nuestro Dios Cristo Jesús. En otros también pasajes que no tengo aquí porque son demasiados, también podemos ver que una de las cosas que hace ver la divinidad de Jesús es que el Señor Jesús fue adorado como Dios mientras Él estaba aquí en la tierra. ¿Sí? Hubo muchos momentos donde el Señor sanaba o caminaba y había gente que se postraba a adorarle y el Señor nunca les dijo, no, 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 no me adores. En comparación a muchas visiones del Antiguo Testamento, de Juan, por ejemplo, cuando él está teniendo las visiones, Juan, el apóstol en el Apocalipsis, ve a un ángel, se postra y el ángel que le dice, no, no, no me adores, yo soy un consiervo tuyo. O por ejemplo, también cuando Pedro va y predica y hay muchos eventos sobrenaturales y hay unos que se inclinan a adorar al siervo del Señor y Pedro dice, levántate, yo también soy un humano común y corriente. Pero hay muchos eventos donde el Señor fue adorado como Dios. Al final, cuando Tomás cree, ¿recuerdan? Tócame, él no toca al Señor y él se postra y ¿qué dice? Mi Señor y mi. ¿Qué dice Tomás? ¿Tienen la Biblia, hermanos? Y mi Dios. Mi Señor y mi Dios, le dice Tomás al Señor Jesús, porque creyó realmente que Él era el Mesías resucitado. ¿Qué dijo Tomás cuando vino Pedro a decirles, hermanos, varones, no encontré el cuerpo del Señor, Él ha resucitado? ¿Qué dijo Tomás? ¿Recuerdan? Yo no voy ¿a qué? Hermanos, díganme porque pienso que no saben. Muy bien, sí. No, yo no voy a querer hasta no verlo ni tocarlo. Es por eso que el Señor le dice, aquí está, tócale. De aquí comes, Tomás le dice. Entonces, vemos ahí Filipenses 2, 5 al 6, que es lo que decía ahorita, que él se despojó de su gloria, no aferrándose a su gloria. Noten esa parte, esas dos explican la divinidad del Señor, que él estaba en gloria y despojándose de su gloria para explicar también la humanidad del Señor. Este texto es impresionante, que nos deja ver que Dios en la eternidad pasada, Cristo Jesús, nuestro Dios, ya existía con gloria. De hecho, también Juan 17 lo menciona. ¿Qué es lo que dice Juan 17 al Señor? Padre, ha llegado el momento, glorifícame, ¿sí? Con aquella gloria que teníamos, ¿quién? Tú y yo, ¿sí? El Señor es divino. Hechos 1:3. Digo, Hebreos 1:3, perdón. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Hebreos 1:3. Esta cita es muy, muy interesante. Ok, gracias.
Noten el versículo 3 una vez más, aquí hay una frase que quiero resaltar. Versículo 3, Él es el resplandor de su gloria. ¿Recuerdan en Marcos capítulo 9, en la transfiguración, hermanos? Cuando están sus discípulos, Jacobo, Juan, Pedro, y está el Señor Jesús, y ellos están dormidos, y el Señor Jesús está orando y empieza a salir la gloria, la Shekinah de la presencia de Dios, literalmente a través del cuerpo del Señor Jesús, cuando su gloria se vislumbró por en algún momento. ¿Recuerdan ese evento? Esta parte del resplandor de su gloria tiene una implicación de que solamente Dios es glorioso y que solamente Dios tiene la Shekinah, la gloria. Esa gloria del Sinaí, ¿recuerdan? Cuando Israel llegó de Egipto en el desierto, están en el monte Sinaí y el Señor se aparece y todos están gritando de que Moisés, habla tú con él porque nos va a matar. Y está todo la euforia de la gloria de Dios allí. Y Israel, los judíos lo tenían muy preciso que solamente eso era para los atributos gloriosos de Dios. Pero ahora se dan cuenta que es el Hijo, de donde sale esa gloria. ¿Sí? Y aquí el predicador de Hebreos dice, Él está hablando de Jesús. Cristo Jesús es el resplandor de su gloria, de la Shekinah. Él. Y la expresión exacta, noten cómo, me gusta cómo lo traducen en la Nueva Biblia, en las Américas, y la expresión, o sea, la expresión literal, física, exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La 960, ¿cómo la traduce, Pro? ¿Alguien tiene la 960 ahí abierta? Noten ahí, hay una frase que también ayuda a entender. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esta palabra de la sustancia es interesante porque está hablando acerca de los mismos atributos divinos que Dios, el Padre, en otras palabras, Yahweh, el Dios que se revela en el Antiguo Testamento, es la misma figura que vemos en Cristo. Como lo decía en una escuela bíblica, hermanos, y preguntaba si ustedes habían pensado si Jesucristo en el Antiguo Testamento había salido en algunas historias. ¿Recuerdan que vimos algunas? Y que vimos que el Señor Jesús estuvo también en el Antiguo Testamento con Gedeón, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, apareciéndose y obrando providencialmente. Bueno, ahora, como dice Hebreos, Él es el mismo Dios. Y me gusta más, vamos allí también a Colosenses, bueno, vamos a llegar allí. Colosenses 1, 15 al 20, también este está demasiado nutrido en teología cristológica. Colosenses 1, versículo 15, dice, está refiriendo al Señor Jesús, obviamente. Si alguien le puede compartir la Biblia a Caro para que nos ayude, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, está hablando aquí de Jesucristo. Cristo es la imagen del Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo, hermanos? Lo que está diciendo es que los judíos que sabían la historia de Israel, cuando Dios sacó con brazo fuerte de Egipto y los libró de sus enemigos a través de toda la historia, pero ellos nunca pudieron ver con sus ojos, literal, a Dios. Y de hecho, las revelaciones, la Shekinah, la gloria de Dios, siempre fue algo muy temido por Israel. Cuando vemos, por ejemplo, cuando la gloria de Dios llena el templo, cuando Salomón construye el templo y llega el fuego de Dios, todo el mundo sale asustado y se tira al piso, ¿no? Y unos gritando, otros alabando, perdón. O cuando vemos también cuando quieren matar a Moisés en el desierto y aparece la gloria de Dios en un torbellino de fuego para defenderlo y matar a muchos. La gente tenía miedo, o sea, la concepción de la imagen de Dios en el Antiguo Testamento era una imagen de terror, de pavor, de imponencia. Pero ahora el Señor Jesús, ese Dios del Antiguo Testamento se deja ver en el rostro de Jesús. Por eso es que Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, el Dios que no veíamos en el Antiguo Testamento, ahora lo podemos ver en el rostro de Jesucristo. Ay, hermanos,
¿Por qué el Señor no nos dio chance de vivir en esos tiempos y conocer a Jesús? Literal. Hubiera sido diferente, hermanos, a nuestra fe. ¿Qué piensan? Hubiéramos creído en Él, hubiéramos sido parte de los 140 o lo hubiéramos traicionado y cuando estuviera crucificado lo estuviéramos diciendo, tú no eras. Ay, hermano. Pero gloria a Dios que estamos aquí y su gracia nos ha alcanzado y aunque no lo hemos visto, le amamos, porque Él nos amó primero. Gloria a su nombre. Él es la imagen del Dios que no se podía ver, el primogénito de toda creación, porque Cristo fue creado, en Cristo fue creado todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, invisibles y invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es la imagen, hermanos, Él es divino. El Dios del Antiguo Testamento que no se podía ver, se ve ahora en el rostro de Jesucristo. Tan hermoso. Hermanos, quiero hacer esta pregunta yo quiero saber si alguien más eh, ha experimentado esto. En estos últimos tiempos de tu vida cristiana, cuando te pones a orar, cuando te pones a estudiar la palabra de Dios, ¿te has puesto a pensar y analizar la belleza de la gloria de Cristo en algún momento y que te quedas fascinado? ¿Te ha pasado? Sí, ¿te ha pasado que te pones a pensar, oye, como dice el salmista, en la hermosura de su santidad? Y te quebrantas y te deleita ese momento glorioso al pensar en su gloria, en su gracia, en su poder infinito, en su soberanía, en la excelencia. Últimamente he estado pensando en que Cristo no es un pensamiento teórico, sino la persona de Jesucristo últimamente en mi vida ha sido el pensamiento y la realidad y la relación más excelsa que he tenido en mi vida. En mi vida. Se lo he dicho a mi esposa. O sea, jamás he concebido a Dios tan atractivo, a Cristo tan hermoso que en estos precisos momentos que estamos viviendo. Antes yo estaba muy ignorante, lo sigo siendo, pero antes estaba como muy con cataratas y no alcanzaba a ver muy, pero ahora que el Señor me ha dado esa oportunidad de ver la gloria y comenzar a entender poquito, es tan fascinante. Así que no se detengan en su estudio bíblico cada vez que están en su casa. Lean la palabra de Dios con hambre. Oren al Señor con deseo profundo para que se revele. Ahorita como oraba nuestra hermana Mariana, que se revela en nuestras vidas y sea alimento cada día. ¿Dónde nos quedamos? Hechos 7:56. Por favor, vamos ahí. Versículo 56. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Este mismo sentir vamos a leer en los demás. Noten esto, veo. Lo que está pasando aquí es que son los últimos momentos de la vida de Esteban, uno de los diáconos quien por la predicación está siendo asesinado a pedradas, hermanos, por los judíos. Y es lo último que él dice, veo a Dios el Padre y a Jesucristo, ¿qué? A un lado de él. Vamos a Apocalipsis 1:13. Noten cómo dice el versículo 13. Esa misma idea, versículo 13. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Noten la descripción de Juan, es muy exacto. Esta descripción de cinto de oro y refulgor y todo esto habla acerca de la divinidad de Jesús. ¿Dónde está el Señor Jesús? Él está sentado en su trono lleno de gloria y de majestad a un lado del Padre. Vamos ahí al capítulo 14, también de ahí mismo de Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 14. Dice, y miré y había una nube blanca y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Noten esa descripción, el Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz. Ahora, el versículo 14 también habla de la misma figura que estuvimos hablando ahorita, de la revelación que tuvo Esteban y vi yo.
La palabra que utiliza aquí, versículo 14, sobre el Hijo del Hombre, ¿qué les recuerda? Los que han leído el Antiguo Testamento. ¿Quién utiliza mucho esa frase en un libro profético del Antiguo Testamento? Pregunta del año. ¿Qué profeta era? ¿Recuerdan? No. Es un profeta mayor. Ezequiel. ¿Sí? Ezequiel utiliza mucho esa frase, hijo de hombre profetiza. Hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. Pero esta misma correlación de la descripción hijo de hombre se refiere también a Cristo. ¿Cómo se denomina el mismo Jesús en los evangelios? Cuando habla, por ejemplo, con los fariseos o cuando las personas ven sus milagros, porque el Hijo del Hombre no vino a... ¿No recuerdan? ¿No? Cuando les dijo a los fariseos y él les dijo, yo vengo a darles medicina a los que están enfermos, a los sanos, ¿no? Porque el Hijo del Hombre, él utiliza mucho esa frase, refiriéndose a quién, a él mismo. El Hijo del Hombre, y Juan lo declara aquí en el versículo 14, yo vi y había una nube blanca y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Está hablando acerca de la gloria eterna de nuestro Dios Jesucristo. Ahora, estas dos hermanos, lo que acabamos de ver, Jesucristo es 100% humano, 100% divino. La palabra de Dios nos lo revela así. Es un gran misterio de cómo es que estas dos naturalezas se relacionaban mientras Él estaba aquí en el mundo. Ahora, yo tengo muchas preguntas más que respuestas. Por ejemplo, una de mis preguntas podría ser que me gustaría entender, que alguien supiera más o decirle al Señor, ahorita que el Señor Jesús está resucitado y fue arriba en gloria, ¿sigue siendo qué? ¿Un ser humano también? Porque resucitó como literalmente un humano. Lo que yo creo, hermanos, es que el Señor Jesús es el humano perfecto glorificado, que se supone que eran Adán y Eva en el Antiguo Testamento, porque todo se trata de eso, regresar las cosas como estuvieron en el Edén, una humanidad perfecta relacionado con el Dios eterno. ¿Qué es lo que el Señor Jesús ora en el capítulo 17 de Juan? Señor, yo quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean qué, mi gloria. Hermano, nosotros existimos para contemplar su gloria. Aquí en este mundo y cuando ya no estemos aquí, para contemplar su gloria. Sí, yo sé que el mundo es muy estresante y nos quita tiempo, pero en lo más que puedas luchar, busca contemplar su gloria. ¿Sí? Hay más preguntas que respuestas. Vamos a la siguiente, hermano, por favor. Nos queda poco tiempo. Nos queda un minuto. Bueno, 5. ¿Por qué Jesús, hermanos, por qué Jesús tuvo que tener dos naturalezas? Y aquí vamos centrando nuestra clase del día de hoy. Vamos a reflexionar. Aquí hay algunos pasajes. Vayan buscándolos, por favor. 3 hermanos. Digo 5 porque son aquí 3. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que tener dos naturalezas simultáneamente aquí en la tierra cuando Él fue enviado al mundo? Porque sabemos que el Señor Jesús siempre ha sido divino, pero noten esto, el Señor Jesús no siempre fue un humano. Él fue humano cuando Él fue creado y se encarnó. Por eso es que Juan dice en versículo 14, y el verbo se hizo humano, se encarnó. Antes de eso, el cuerpo literal de Jesús no existía. Existía su divinidad, su espíritu divino, su esencia divina eterna. Pero ¿por qué? Más bien sería la pregunta, ¿por qué el Señor tuvo que tener un cuerpo humano? ¿Alguien? ¿Por qué era necesario que el Señor, el Logos, se encarnara y en esta tierra, en este mundo, manifestara sus dos naturalezas? Puede ser también, ¿no?, por las manos de la ira de Dios, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué rol tiene su naturaleza humana? ¿Qué rol tiene?
¿Por qué no vino no solamente como Dios divino? Ok, sí, muy bien. ¿Alguien más? Si se han puesto a pensar eso, o sea, ¿por qué Jesús? Ok, si va a venir al templo, pues que venga como alguien, como lo que Él es, Dios, caminando aquí en gloria. ¿Perdón? Sí, 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 sí. ¿Alguien más? Todos, esas dos son correctas. Vamos a leer estos versículos y nos va a dar luz. Vamos a Hebreos 4:15, ya lo leímos ahorita, y esto nos explica una parte, yo creo que es algo muy esencial. Versículo 15, ¿alguien lo tiene? Ok. La última parte, la segunda parte del versículo 15 nos da luz. ¿Por qué el Señor tuvo que encarnarse? ¿Por qué? Hermanos, el Señor Jesús, como decía Marisa, Isaías 53, usted lo vamos a leer, Él tuvo que cargar todo el peso de nuestro pecado, pero antes de eso, Él tuvo que cumplir la ley perfectamente. Ok, esto a lo mejor es un poquito difícil de rumiar, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. El Señor Jesús tuvo que hacerse humano para pagar por humanos. Y para eso, Él tuvo que estar relacionado totalmente a lo que es un ser humano. Él tuvo que pasar las mismas circunstancias de cualquier ser humano para vencer, para decir, así se hace. Él tuvo que pasar por dificultades como cualquier ser humano, por tentaciones. Él venció la enfermedad. Por eso Isaías 53, sí. Ajá. Exactamente. Así es. De hecho, hay una alabanza que muy probablemente la vamos a sacar, la vamos a cantar para llorar, hermanos, aquí a gusto. Es la alabanza, no sé si la han escuchado, de Gracia Soberana de Glorioso Intercambio. ¿No la han escuchado? Les digo que la vamos a sacar cuando ya aprenda a no llorarla, más bien a cantarla. Porque en la segunda vuelta de la primera estrofa, dice él que él vino a vivir la perfecta vida de obediencia al Padre y yo creer. Dice, cuando yo creí en él, él me imputó su vida de obediencia. O sea, cuando esto es bien, bien glorioso y bien, bien grande. Si no aprendieron mucho, noten lo que voy a decir. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y al ser humano, los creó para la eternidad y para la perfección. Pero cuando ellos decidieron ir en contra de él, ¿sí? Cristo Jesús restituye lo que ellos no pudieron hacer, viviendo en una perfección. Y esta perfección que Jesús hace tiene varios puntos que él quiere recalcar. No solamente es, y ahorita lo vamos a leer, que él hizo lo que el ser humano no pudo hacer. Es una parte. Por eso es que nuestra gloria es Cristo. Por eso Pablo dice, yo me glorío no en mí, no, yo me glorío en Cristo, porque no hay gloria en mí, yo fracasé. Yo fracasé en todos lados, yo fracasé. Fracasé como esto, fracasé como aquello. Nunca pude llegar al punto donde yo pude satisfacer al Señor, nunca pude. Pero como yo he creído, mi convicción está en Él y como Él venció, yo vencí. De eso se trata el Evangelio. Ese es mero cristianismo. ¿Sí? Por un lado, por eso es que la salvación es por fe, como decía Martín Lutero, sola fe. Porque lo que yo no pude hacer y nunca podía hacer, Él lo hizo. Y somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que es importante. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que encarnarse? ¿Por qué tuvo que tener una naturaleza carnal, o sea, física, literal, como un hombre? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo que pasar por todo lo que tú y yo hemos pasado para tener la victoria. Él es el ser humano verdadero. Él es el verdadero humano. Él vino a corregir todas las cosas, Romanos capítulo 5. El verdadero Adán. Ya que tenemos un Adán que fracasó, vino un Adán que debió de haber sido desde el principio así. Bueno, él vino y lo corrigió. Ahora, vamos allá a Romanos 6:23. Dice que la paga del pecado es la muerte. Isaías 53, versículo 6, ¿qué dice? Mas Dios cargó en él el pecado
de la humanidad. Ahora, esto también es algo muy teológico, hermanos, lo hemos estudiado. Cualquier persona que peca muere, merece morir. Pero lo que vemos aquí es que el Cordero, como dijo Juan el Bautista, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nunca pecó, sin embargo, Gálatas 3:13, el Pablo dice que él cargó en Cristo toda la maldad. O sea, todas estas pasajes están relacionados. Si notan la correlación que hay ahí, pecas, mueres. Dios cargó en Cristo toda la maldad. Él no fue una persona pecadora. La palabra pecadora literalmente quiere decir que tú eres potencialmente transgresor. En otras palabras, tú te has dedicado a ir en contra del Señor. Yo me he dedicado a ir en contra de Dios y esa es nuestra naturaleza. La naturaleza divina de Cristo ha sido ser perfecto desde siempre. Entonces, Él no tuvo pecado, Él se hizo maldición, como dice el versículo 13 de Gálatas 3. ¿Alguien tiene Gálatas 3:13? De un madero. ¿Sí notan eso? O sea, cuando el Señor Jesús está en la cruz, para empezar, hermanos, la muerte más ignominiosa, ¿saben qué significa ignominia? O sea, la palabra ignominia, ¿mande? Sí, la más horrible que te puedas imaginar en la historia del ser humano es estar colgado en un madero. O sea, en el contexto hebreo y gentil, de hecho Alejandro Magno fue el que inventó la muerte por la crucifixión, pero los romanos la perfeccionaron. Era una muerte tan humillante y tan dolorosa. No solamente era una muerte horrible, era rebajar tu dignidad total. Te desnudaban, te colgaban en un madero, te clavaban a un madero, ¿sí? Y se esperaban de 6 a 9 horas que te murieras. Mientras eras la burla de todos los que pasaban. Ahora, eso era lo normal. Pero el Señor Jesús, ¿qué fue lo que pasó antes de ser crucificado? ¿Recuerdan? Poncio lo mandó a ¿qué? Lo molieron, hermano. Al Señor Jesús lo molieron. Rasgaron su cuerpo, literal. Las partes de su musculatura y sus huesos se miraban. Ya no tenía más que dar. Por eso es que Isaías 53 dice esa parte. Escondimos sobre él el rostro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? O sea, esa literalmente escondimos nuestro rostro de él. Es cuando alguien ve algo, uff, oye, no, sordéate, ¿no? O sea, la gente veía qué le estaban haciendo y sentía repudio por eso. Fue tratado peor que un perro. Estar colgado en un madero, hermanos, en ese contexto era una maldición. Y el Señor permitió que su hijo, de hecho, el Padre colocó tu maldad, mi maldad sobre él. Y fue maldito. No porque él hizo el pecado, no. Es porque él tomó nuestra suciedad y la virtió en él. Y fue maldito. ¿Por qué? Porque él necesitaba hacerse hombre para sangrar. Dios no sangra. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dios no muere. ¿Sí notan? Dios no puede morir. Él es infinito. Pero el humano sí muere. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que tener dos naturalezas cuando él vino? O más bien, ¿por qué tuvo que hacerse hombre? Porque tenía que morir, tenía que sangrar, tenía que vivir todas las esquinas y ángulos sombríos que el ser humano ha vivido, él tuvo que vivirlo y lo pasó con 100. Y se mantuvo perfecto hasta el final para sangrar en una cruz. Por eso tuvo que hacerse hombre. ¿Notan el amor? Él no tenía necesidad de venir. Él estaba sentado en su gloria, feliz por siempre con el Padre y con el Espíritu Santo, siendo adorado día tras día, noche tras noche, y por amor decidió despojarse de su gloria, hacerse como tú y como yo, ir a la cruz, a pagar una deuda que no era suya. Ese es el Evangelio. Un hombre.
Discúlpenme. Ese es el Evangelio, un hombre. ¿Sí notan la gran diferencia de aquellas personas que dicen, el Evangelio es que Cristo tiene una mejor vida para ti? Aquí no vemos esto, ¿verdad? Aquí no vemos que ven y pacta con el Señor y el Señor, dependiendo de tu ofrenda, Él te va... No, aquí no vemos nada de eso. Este es el Evangelio de un hombre maravilloso, Jesucristo, que vino a tomar tu lugar. ¿Sí? Hebreos 7:26. Vamos a ir rápidamente, ya estamos terminando. Hebreos 7:26. Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, y esto le da el grano a todo lo que hemos hablado. Está refiriéndose al sumo sacerdocio de Jesucristo nuestro Señor que Él está desempeñando ahorita mismo, ¿sí? Porque nos convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Hermanos, es sencillo. ¿Por qué el Señor se hizo hombre? Porque Él era perfecto para venir a sangrar por nosotros. No como los sumos sacerdotes que antes de entrar al lugar santísimo, ¿qué es lo que hacían ellos? Hacían un sacrificio por ellos mismos para perdón de sus pecados y después de que fueron perdonados por el sacrificio entraban al lugar santísimo a pedir perdón por los demás. Pero este sumo sacerdote, hermanos, se hizo hombre y él no tenía necesidad de pedir perdón porque él es Dios, él es perfecto, él es santo, santo, santo y fue al Calvario a pagar lo que tú y yo debíamos. Por eso se hizo hombre. Por eso la naturaleza humana era necesario. Por eso Cristo Jesús tuvo que hacerse un hombre literal. ¿Sí? Por eso, para venir a morir, para venir a sangrar. Porque la paga del pecado es la sangre, morir. Órale. Ok, vamos a ir a la siguiente y esta es la final, hermanos, por favor, si se puede. Se desconectó. Bueno, ¿por qué el Señor Jesús tuvo que tener una naturaleza humana? Bueno, su capacidad de morir, en resumen, como hombre, su capacidad de vivir todas las áreas como humano y vencer, tener la victoria, su capacidad de cumplir con toda la ley, ¿sí? Como ser humano. Él dijo, no he venido aquí a quebrantar la ley, sino a cumplir la ley. Y cuarto, por su poder de dar su vida y volverla a tomar. Y con esto termino. El poder, esto ya lo vimos ahorita, pero esto es nuevo. Su poder de dar su vida y volverla a tomar. El Señor Jesús le dijo, Señor, vamos a ir a Jerusalén y me van a crucificar, me van a matar, me van a traicionar. Y todos estaban vueltos locos. No, Señor, no vayas, la. Y el Señor Jesús, después de reprenderlos, le dice, oigan, a mí nadie me quita la vida. O sea, no es que vinieron a quitarme de los brazos de mi padre para matarme, no, no. O sea, yo vengo aquí a poner mi vida, a dar mi vida y tengo poder para darla y tengo poder para qué, para volverla a tomar otra vez. Ahora, esto es crucial y lo vamos a dejar como un puente para la siguiente sesión. La parte divina era esencial, no solamente la humana, necesitábamos a alguien con una capacidad divina para morir por nosotros en el caso de la humanidad, pero para resucitar después. Si Cristo Jesús no hubiera resucitado, ¿qué implicaciones tuviera? Hermanos, si Cristo Jesús no hubiera resucitado, no hubiera salvación. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15. Si Jesús no resucitó, ¿qué es? Nuestra fe es nada. Y peor aún dice, seguimos en nuestros pecados. Y si seguimos en nuestros pecados, estamos bajo la ira de Dios. Entonces no hay salvación. Entonces necesitábamos que aquel hombre que dio la vida y murió tuviera el poder para volver a tomar su vida y levantarse. Y ahora sí, ponerse de pie, ir a la gloria, ¿sí? Y interceder por los suyos.
Por eso, hermanos, por eso, una vez más, nuestra salvación es para siempre. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo. Él no se duerme, Él está intercediendo por nosotros. La justicia de Cristo permanece para siempre. Y si permanece para siempre, nuestra salvación también.